centro de internamiento de Aluche, y no digamos ya el de Algeciras, el de Tarifa, etcétera, son, pero vamos, pero bastante peor que las prisiones. Un CIE es un centro de sufrimiento y espacios de opacidad y de impunidad policial. Centros de sufrimiento, obviamente, porque toda privación de libertad apareja sufrimiento. Pero si encima esa privación de libertad recae sobre un gran número de personas que no han cometido un delito en su vida, sino que simplemente están internados para ser expulsados por no tener papeles, bien de origen o bien simplemente por haber caído en la irregularidad, porque no han podido encontrar una oferta de trabajo y a su vez pierden entonces el permiso de residencia, eso es dramático, porque personas que han trabajado, que incluso personas que en un momento dado, vamos, sin tener ningún tipo de antecedente, ni siquiera policial, se puedan ver abocadas a la expulsión, dejando aquí familiares, etcétera, eso genera una tensión y sufrimiento añadido. En segundo lugar, opacidad, porque lo lógico es que todos los centros de internamiento tuvieran un acceso, yo no digo diario ni permanente, pero como mínimo en las prisiones, en que los medios de información pudieran elaborar documentales, entrevistas con personas internadas en profundidad, etcétera, etcétera, y no las permiten. Pero después opacidad también, porque de cara al exterior, el mismo lenguaje que transmiten o lo que dicen que son, insistiendo, no son centros penitenciarios, la propia existencia y configuración y gestión y modo de actuar de los CIEs y del sistema policial, diríamos, desmiente, porque son centros donde hay una incidencia fortísima en la presencia de los policías dentro del centro de internamiento, operando totalmente sobre la más mínima actividad. Por ejemplo, no es normal que para pedir cita al médico tengas que apuntarte y decida un policía. En tal caso eso tendría que decidirlo o bien un enfermero o bien un asistente social del centro, pero nunca un policía. Opacidad, por lo tanto, también en la transmisión de cara a los jueces de control, a los propios jueces de control, de la realidad de lo que pasa, es decir, informes que cuando hay, por ejemplo, una protesta, en el informe que te mandan viene sobredimensionado el hecho. Es decir, que es un poco también derivado de las prácticas policiales generales de los propios atestados. Que un hecho mínimo, vale, de acuerdo, con a lo mejor un interno pues ha tenido unas palabras, bueno, pues diríamos de tipo ofensivo, malsonantes, etcétera, con un policía, ya se dimensiona, ya se en fin, se habla de amenazas, injurias, calumnias, ofensas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, se sobredimensiona todo y te ocultan la realidad, por eso hablo también de opacidad. Y por último, impunidad, porque el subsistema policial ya general opera con un grado de corporativismo intenso. Es decir, el corporativismo existe en todos los cuerpos de la administración, existe corporativismo también en la administración de justicia, pero no existe el cierre corporativo en banda de tal intensidad que existe en el subsistema policial, donde un policía, sea hombre, sea mujer, que se atreva a denunciar una práctica irregular o una práctica delictiva de otro policía, es absolutamente llevado al ostracismo, hasta el punto que, bueno, el propio subsistema policial ha tenido que crear las llamadas unidades de asuntos internos, que operan prácticamente en la clandestinidad, en el sentido que ninguno de los otros miembros del cuerpo de policía o de la Guardia Civil conoce quiénes son los miembros de las unidades de asuntos internos, porque si conocieran quiénes son los miembros de las unidades de asuntos internos, les harían la vida imposible. O sea que yo creo... Y después la dificultad tremenda que ese cierre en banda en un centro
como los CIEs, donde las personas pueden ser expulsadas inmediatamente, tanto los que han sido víctimas de un delito como los testigos que lo han presenciado, fomenta la impunidad, porque la dificultad de investigación del presunto hecho delictivo cometido por un agente de policía, pues prácticamente se va a ver, su final va a ser prácticamente la absolución, si es que se llega a juicio, porque en muchos casos ni se puede llegar a juicio porque se han, diríamos, venido abajo, buscado conscientemente las posibles pruebas que hubieran permitido llegar a juicio. Y toda esa pretensión que incluso el exministro Fernández, pues diciendo no, los CIEs están controlados, garantía y tal. Vamos a ver, existe la figura del juez de control, por supuesto, pero eso no impide que el subsistema policial que regula, administra, gestiona los CIEs trate de evitar precisamente el control, hasta el punto de que incluso cualquiera que visite o haya visitado un CIE verá cómo se utiliza un lenguaje que distorsiona absolutamente la realidad de los CIEs. ¿Cómo es posible que se llame salas de ocio a unos espacios donde lo único que hacen es las personas estar pasando horas muertas y tal? En los CIEs hay lo que hay, unos patios mínimos. En el de hombres pueden jugar a la pelota y tal, y las mujeres es ridículo que les hagan hacer pinturitas y no sé qué, y papelitos allí, y no hay nada más. Bueno, pues les llaman salas de ocio. No existe una biblioteca, como no, pues dicen, no, tenemos una biblioteca porque hay una estantería que tiene libros y tal. No hay. No, hay la sala de ocio, un televisor, sí, hay un televisor que emite imágenes que no se sabe de dónde son y ruido que ni se oye ni nada. Servicio médico, el servicio médico, críticas continuas, y encima con un servicio médico externalizado que lo único que está los médicos es manteniendo su puesto de trabajo y que no generen, entre comillas, problemas al subsistema policial de control, y con los jueces igual. Es decir, molesta que, por ejemplo, el juez esté allí en visitas prolongadas.